y empezar la clase de hoy. Entonces vamos a ver las leyes de Kirchhoff. Bueno, vamos a ver una de ellas. La otra la vemos hasta el lunes. Vamos a poner la asistencia a Judith. ¿Quién más entró aparte de Judith? ¿Cuántos hay? Ah, sí está bien. Sí llevo bien la cuenta. Ok. Entonces, leyes de Kirchhoff. Primera ley de Kirchhoff dice lo siguiente. ¿Qué significa el símbolo ese como una E? ¿Quién me dice? Ya lo hemos visto otras veces. Nadie. Es el símbolo de sumatoria. Y la I en electricidad la usamos para intensidad de corriente. Entonces nos dice que la suma de todas las intensidades de corriente entrantes o que llegan a un nodo es igual a toda la suma de las intensidades que salen del otro lado del nodo. Como está el otro dibujito. En azul llegan al nodo A intensidades 1, 2 y 3 y salen intensidades 4 y 5. ¿Cómo entender esto? Muy fácil. Vamos a imaginar que esta vale 6 amperes, esta vale 3 amperes y esta vale 8 amperes. Y I5 vale 10 amperes. Entonces, el 4, ¿cuánto valdría? Todo lo que llega. ¿Cuánto es lo que está llegando? Son 11, 17 amperes. Todo lo que llega son 17 amperes el total de estas. Si yo tengo 10 acá, entonces de este lado tienen que ir 7 amperes para que se equilibre. ¿De acuerdo? Eso es todo el chiste de esto. Así de fácil. Y bueno, y marcar. Por ejemplo, aquí diríamos, ¿qué es lo que llega? Llega intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3. Eso debe ser igual a intensidad 4 más intensidad 5. ¿Qué es lo que quiero calcular? Esta intensidad. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Profe, Intensidad. ¿Qué pasó? profe, dice Ángel que si lo puede aceptar. Lo he aceptado como 3 veces y se queda ahí clavado. ¿No sabes que hace Dice que ya ratito? está desde hace rato. Ya sé que sí, van 3 veces que le pico que aceptar. Y nomás tiene un letrerito que dice joining, Ya luego de dígale paquete. que. Pues, ¿con qué le A digo ver, yo? déjele digo. Déjele digo. Árale. Gracias, Ángel. Cuida tu media naranja. Entonces, yo quiero calcular intensidad 4. ¿A qué es igual? A la suma de todas estas menos esta. Entonces, sería intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3 menos intensidad 5. Esto sería igual a 6 amperes más 3 amperes más 8 amperes menos 10 amperes. Me da un total de 7 amperes. Así de simple. Así de simple es esta ley. Entonces, así es. Bueno, déjenme jalar una imagen de un ejemplo. Esta. Esta tiene dos maneras de resolverse.
Número uno y muy simple. Bueno, independientemente del método que utilicemos, más bien son complementarios, son dos caras del mismo método. Carla ya salió y regresó, y Ángel nomás no lo deja entrar. Lo primero que hay que hacer es identificar los nodos, porque la ley habla de las intensidades que llegan a un nodo son iguales a las intensidades que salen de él. Entonces, el primer paso es identificar los nodos. Este es el único nodo que tengo aquí, ¿sí? La ley dice, todas las intensidades que llegan al nodo es igual a todas las que salen. Si llegan 8 amperes a través de I1, ¿cuánto sale de A? Si ya me está diciendo que de este lado salen 3 amperes, ¿cuál es el valor de la intensidad 2? Pues 5 amperes, ¿no? Porque 5 más 3 es 8. Matemáticamente tenemos que representarlo de la siguiente manera. La intensidad, la suma de las intensidades entrantes es igual a la suma de las identidades salientes. Por tanto, esto va a ser igual a I1, que va a ser igual a I2 más I3. ¿Ok? Ahora, ¿yo quién quería calcular? Pues la identidad 2. Identidad 2 va a ser igual a ¿qué? A identidad 1 menos identidad 3. Entonces, esto es igual a identidad 1, 8 amperes, menos identidad 3, curiosamente valen 3 amperes. Entonces, obtengo 5 Profe, amperes. Mande. dice Ángel que si ya lo puede aceptar, que ya checó su interés. Ahí está otra vez. La quinta vez que le doy clic a aceptar. Ahora sí lo dejo entrar. Ángel Manuel, no era mi culpa, era culpa de Ángel Eduardo que tenía hackeada la cuenta y no te dejaba entrar. Ahí estaba Ah, dando al... ahora écheme la culpa. Pues Con claro. razón, desde hace rato estoy intentando y no me dejaba entrar. No sé, hay otro más. Ángel Manuel, Ándale. le di 5 veces y hasta esta última vez te admitió. Al principio nomás te quedabas ahí con la leyendita de joining, 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 joining. Nomás no entrabas. Por Ahora ejemplo, yo miren, tuve la culpa, ¿verdad? pues claro. Ah, no sé, Yo ya te un dije, otro más cuida tu media menso. naranja y no la cuidaste. Ah, se quede, hay que se quede. Ya ves, Ya no discutan, por favor. no estamos discutiendo, Elia. ¿A que sí? No es discusión. Cállate, Mario. Cállate, mole. Kobe. Ya, estábamos pasando el rato. Bueno, entonces, hay que hacer las dos cosas. Si nada más les dicen resuelvan el circuito, hay que hacer esto sí o sí. Y esto es como una ayuda, hacerlo visualmente. Pero también podría ser el caso que se les permitiera nada más escribir sobre el mismo circuito, sin hacer todo esto. ¿De acuerdo? Hay que leer instrucciones. Vamos a hacer otro circuito. Vamos a traer otra imagen. Esta. Ahí está la imagen. Vuelvo a repetir porque es lo más importante. El Kevin ya llegó. Vamos a ponerle asistencia al Kevin.
Heidi ya se salió, la volvemos a admitir. Carla y se salió y ya no volvió. Pero bueno. Igual es su internet. De nuevo, la clave está en dónde. ¿En dónde está la clave? La clave está en identificar los nodos. E irlos resolviendo conforme podamos. Podría uno empezar por el que quisiera. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera empezar con el D, ¿qué le llega a D? Pues le llega la intensidad 7 y la intensidad 8. Pero como desconozco la intensidad 7, entonces ya no lo puedo calcular. Solo puedo desconocer una de las identidades para poder usar esa malla o parte del circuito. ¿Ok? Si yo hiciera lo mismo para C, ni tengo hacia dónde van los dos datos, porque sí conozco uno y el otro no, y lo que llega también es una incógnita. Por tanto, sigue el nodo B. Si yo arreglo el nodo B, trato de arreglarlo, tengo 3 intensidades que llegan, pero desconozco una, esta. La conozco y esta también, ahí está. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Muy simple. Me voy al nodo A. ¿Qué llega al nodo A? Llegan 12. Y salen 3 y 4, 7. Para 12 es 5. 5 amperes. ¿Ok? Al B que llega. Al B llegan 5, 4 y 3, que es un 12 también. Yo aquí tengo que pensar de la siguiente manera. Híjole, no sé cuánto tengo que mandar yo. Necesito primero esperar a recibir toda la información. A ver, Carlos y Yuret. Me les pongo asistencia a Carlos y a Yuret. Oh. Carlos, Ángel, Carlos. Ok, ya les puse asistencias. Bueno. Ok, ya tenemos que, ya descubrimos la 4. Ahora, el nodo A está completo. A ver, Kevin, déjame muteo tu micrófono. Ahora vamos con el B. ¿Qué llega a B? A B le está llegando esta y esta. O sea, a B le llegan 3 y 4, 7 y 5, 12 amperes. Y solo tiene una salida. Entonces, por tanto, este va a valer 12 amperes. A C que le llegan 12 amperes. Y ya tiene estos 8, entonces, ¿cuánto tiene que ser el valor de este? De la identidad 7. ¿Cuál es el valor? ¿Ah? ¿Nada? Yo, por acá llegan 12.
y 4, ¿yo vendría siendo quién? Ninguno. Si llegan 12 y yo ya tengo 8 por este lado, ya tengo 8 por este lado, pues este va a ser de 7, de 4, ¿no? Porque 4 y 8 dan 12. ¿Ah, caray? ¿En qué quedamos? Van 4. Son los 12 que ya traíamos. Y de C a D, pues tienen que llegar los mismos 12, que es la suma de estos dos. Entonces, ¿cuál es el valor de la intensidad 8? ¿Quién me dice cuál es la intensidad 8? Ángel Manuel, ¿cuál es la intensidad 8? Las I's, porque se llama intensidad de corriente, viene de la ley de Ohm, Ángel Eduardo. La ley de Ohm habla de la relación que hay entre voltaje, o sea, potencial eléctrico, Ujú. resistencia e intensidad. Es la intensidad de corriente. Yo les decía que, por ejemplo, el voltaje es como el flujo continuo. Y la Pero intensidad es entonces la ahora, potencia que tiene. Por en eso vez de es calcular los intensidad. ohms, vamos a calcular los amperes que pasan por la resistencia. Eso lo vamos a hacer después. Ahorita no nos vamos a preocupar por eso. Si te fijas, no tenemos resistencia ahorita. O sea, tenemos nada más marcadas las resistencias, pero no le tenemos sus valores, ni el del voltaje. Eso se hace después. Ahorita primero hay que familiarizarnos con las leyes como simples, de la manera más simple. Cada una por su lado, y ya después al unirlas, ahí es a lo que ya entramos a la solución de mallas, porque ahí vamos a tener también tal vez más de un voltaje. Pero entonces en esta no se pierden los amperes, siguen 12, entonces en la 8 serían 12 sobre 9. 12, ¿correcto? Es que fíjate, hasta ahorita hemos calculado, a ustedes ya no les apareció el 12, déjenme vuelvo a compartir. Ahorita yo ya había puesto el 12 y a ustedes no les había aparecido. Ok, ahí está. Hasta ahorita hemos utilizado la ley de Ohm nada más cuando sabemos cuál es la resistencia total, cuál es el voltaje total y cuál es la intensidad total. ¿Sí? Para calcular una con otra. Ya después vamos a ver cómo funciona. Ya hicimos cálculos de resistencia sin importarnos las caídas de voltaje, nada más el voltaje final. Y de esa manera sacamos la intensidad de todo el circuito. Lo que pasa es que, miren, para que los circuitos funcionen, tiene que haber estas variaciones. Esa es de la manera como funcionan. ¿Han oído hablar del código binario? No, Pregúntome yo. ¿Noelia? no. Bueno, de la numeración binaria,
Sí. Nosotros utilizamos, en nuestra numeración, utilizamos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Utilizamos 10 dígitos. Por eso le llamamos decimal. Entonces, cuando nosotros tenemos una posición de un número, por ejemplo, el número 347, nosotros decimos que tiene 7 unidades, 4 decenas y 3 centenas. Y todo para nosotros es facilísimo porque este es el número que aprendimos. Pero no es el único sistema de numeración que existe. Existe, por ejemplo, el hexadecimal, que se utiliza el 1, 2, 9, 0, luego vienen la A, la B, la C, la D, la E y la F, para juntar 16 dígitos. Entonces, si nosotros expresamos un número en hexadecimal, por ejemplo, en lugar de ser décimas, de ser unidades, decenas y centenas, aquí la cosa cambia. Cuando yo expreso el número 10, ¿qué es lo que estoy diciendo? Según la posición decimal, aquí digo que es 0 por 0. Digo, perdón, 0 por 1. Y en la segunda posición estoy diciendo que es 1 por 10. Y luego lo sumo. Si yo tuviera el 35, por ejemplo, estaría diciendo que sería 3 por 10 más 5 por 1. 30 más 5 es el 35. En hexadecimal, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, el número 3, el dígito 3, con la letra A, ¿cómo contaríamos aquí? Aquí contaríamos 1 por 16. Y el 3 sería... Perdón, no. A ver. La A, ¿cuánto vale? Sería 10, sería 11. Sería 11 por 1. Porque estas valen 1 cada una. En la segunda columna, cada uno de los números vale 16. Entonces aquí sería 3 por 16. Hay otro sistema que se llama octal, que nomás usa del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a lo mismo. Si yo tengo posiciones decimales, por ejemplo, la primera va a ser por 1, la segunda va a ser por 8, la tercera posición decimal va a ser ¿por qué? 8 por 8, eso sería 64. Y el binario, nada más tenemos las opciones del 0 y el 1. Entonces, ¿cómo le hacemos ahí? ¿Cuánto vale cada una? Como son dos opciones, son potencias de. Si se fijan aquí son potencias de 10, porque este vale 1, luego vale 10, luego vale 100. Vamos en potencias de 10. Acá vamos en potencias de 16, porque en el hexadecimal.
Todavía esto era decimal. Luego, si tuviéramos un tercer dígito acá, sería, este es 16 a la 0, este es 16 a la 1, este sería 16 a la 2. Y es lo que tenemos aquí en el octal. Es 8 a la 0, que es 1. 8 a la 1, que es 8. 8 al cuadrado, que es 64. Entonces, aquí lo que tendremos es el número de más a la derecha, es un 2 porque son dos dígitos. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5. Entonces sería 1, 2, 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente. Y así es como se forman los números. Lo de los circuitos tiene mucho que ver porque nada más tienes dos opciones. Bueno, en un circuito eléctrico tienes manera de subir y bajar potencia. Pero dentro de las computadoras, la única opción que tienes es que haya o no haya corriente. Por eso se utiliza el 0 y el 1. Y entonces se hacen con puertas lógicas. O se hacen circuitos que ya te dan una respuesta. ¿Y cómo vamos a saber las respuestas de los circuitos? Bueno, con la corriente. Como yo nomás les puedo pasar una sola corriente, tengo los demás elementos, que son los transistores, los resistores, los capacitores y los chips, que ya tienen cosas programadas. Entonces, de acuerdo a cómo metemos la corriente, a cómo la estamos acumulando y todo, algunas cosas responden a cierto nivel. Y de esa manera lo vamos manipulando para poder tener las respuestas que queremos. Pero cada vez, por ejemplo, que yo arrastro el lápiz, dentro del código básico de la máquina, lo que está haciendo es miles de millones de operaciones por segundo con números de solo dos dígitos. Solo usamos el 0 y el 1, y de la manera en cómo se entrelazan es lo que sucede. Yo para hacer este trazo de esta R, dentro de la iPad ocurrieron millones de operaciones matemáticas. Y de esa manera es como responde. No sé si con eso medio contesto tu duda, Gael. Uy, ya ni está. Que es por el que estoy echándome. Ah, no, Gael está en el A, ¿verdad? ¿Quién? ¿Tú fuiste el que preguntaste, no, Ángel? ¿De qué? Pues algo preguntaste y por eso empecé a hablar de esto. Ah, ya me acordé. Es que decías que si siempre. Y a lo que iba es, depende de cómo se arreglen, es como llegamos a eso. Ahorita ya nada más quedan 4 minutos de esta sesión. Entonces, no alcanzamos a ver el siguiente ejemplo. Para que se den una idea, déjenme voy hasta acá. Aquí pasan varias cosas y es lo que vamos a ver, que cambia un poquito el show. Y con uno que tengo más por acá. No, ya no está. Ah, no, ese lo voy a pasar en la computadora. Entonces, en la siguiente sesión vemos esas otras cuestiones. A la 1 en punto. Sí, a la 1. Bueno, entonces nos vemos a la 1. Bye.